Hoy voy a mostrarte el texto que ningún pastor protestante se atreve a leer completo en tu congregación, porque destruye la idea de que Jesús vino exclusivamente a recibir un castigo legal en la cruz. Si te han dicho que la Iglesia Católica contradice la Biblia al darle tanta importancia a la encarnación, al nacimiento, a los sacramentos y a la vida oculta de Jesús, quédate. Durante cientos de años, la teología nacida en el siglo XVI después de Cristo ha dado una falsa seguridad a millones de cristianos, haciéndoles creer que la salvación es solo un recibo de pago firmado con sangre, ignorando por completo el misterio insondable de que toda la vida del Dios hecho hombre tiene un poder redentor infinito. Si ya viste cómo los protestantes se ponen de uñas cuando por fin desenmascaramos sus doctrinas incompletas, comparte este video ahora mismo con ese amigo protestante que siempre te discute. Vamos a ponerle fin a esas falsedades con Biblia y con historia, leyendo los textos en su contexto original. Vamos a demostrarte que el Evangelio es mucho más grande y hermoso que la visión legalista que te enseñan los domingos. ¿Te atreves a ver estos textos sin cortar el video a la mitad para huir a tu zona de confort? ¿Te atreves a revisar los datos en las escrituras antes de llamarme mentiroso? No quiero que creas nada solo porque lo digo yo frente a esta cámara. Si eres protestante, evangélico o perteneces a otra secta, te reto a escuchar todo este video con la mente abierta, tomar nota de cada pasaje bíblico que vamos a mencionar, ir a tus propias fuentes serias en español para comprobarlo. A ti, hermano católico, te digo, no dejes que te arrebaten la riqueza de tu fe. Si piensas que me ofendes por llamarme Mariano y por defender la totalidad del misterio de Cristo y de su Santa Madre, estás muy equivocado. Prepárate, porque vamos a desmenuzar la Biblia como tu pastor nunca lo hace. En un momento te voy a mostrar el verso que hace imposible lo que tu pastor predica sobre la cruz como único momento de salvación. Pero antes necesitamos entender de dónde viene este engaño. El protestantismo, en su afán por resumir el Evangelio, cayó en un reduccionismo sumamente peligroso. Tu predicador te dice que Dios Padre estaba furioso con la humanidad por el pecado y que necesitaba descargar su ira infinita sobre alguien. Te dicen que Jesús solo tomó un cuerpo humano para poder recibir esos latigazos y esa condena en nuestro lugar, como si fuera una simple transacción jurídica. La cruz, según ellos, es lo único que importa. Todo lo demás fue solo tiempo de espera pasiva. Pero hay un detalle histórico y bíblico que casi ningún evangélico menciona y que cuando lo veas te va a obligar a elegir entre tu denominación y la Biblia. En el siglo II después de Cristo, los padres de la Iglesia, los verdaderos cristianos originales, enseñaban un principio teológico fundamental: lo que no es asumido por Cristo no es redimido. Si el Hijo de Dios no hubiera asumido nuestra niñez, nuestra juventud, nuestro trabajo manual y nuestras relaciones familiares, esas realidades seguirían manchadas por el pecado de Adán. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 8 y 9. La Biblia dice textualmente: «Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por las cosas que padeció, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen». Si crees que estoy leyendo mal este texto, dime exactamente en qué parte. La Escritura dice que Jesús aprendió la obediencia. Toda su vida fue un acto de obediencia perfecta que iba revirtiendo paso a paso la desobediencia de Adán. Cada gota de sudor en el taller de José, cada paso en Galilea, cada oración en la madrugada era redención pura y total. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús esperó 30 años para ir a la cruz? Si el único objetivo era morir como pago legal, pudo haber sido sacrificado por Herodes cuando era un bebé en Belén, y la sangre del Hijo de Dios habría sido derramada de todos modos. Pero no lo hizo. Vivió 30 años de vida oculta. En el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52, leemos que bajó a Nazaret, estaba sujeto a María y a José, y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Tu pastor pasa esto por alto, pero la Iglesia Católica sabe que en esos 30 años de silencio, Jesús estaba santificando a la familia. Su obediencia a sus padres terrenales estaba salvando al mundo tanto como los clavos en el Calvario. Si eres de otra secta cristiana y crees que tu grupo sí entendió la verdad mutilando el Evangelio y saltando directo a la crucifixión, este es el momento de probarlo con Biblia y con argumentos serios.
Avancemos a otro momento que los deja sin respuesta: el bautismo en el río Jordán. Juan el Bautista bautizaba para el arrepentimiento de los pecados. Jesús, siendo el Dios 3 veces santo, no tenía ningún pecado del cual arrepentirse. ¿Por qué se sumergió en esas aguas? En el Evangelio de Mateo capítulo 3, Jesús le responde a Juan: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Tu pastor te dirá que fue solo para dar un buen ejemplo. Pero la mentalidad del siglo I después de Cristo sabía que Jesús no estaba siendo purificado por el agua. Jesús, al entrar al Jordán, estaba purificando y santificando las aguas para que el bautismo tuviera el poder de borrar los pecados en su nombre. Pero no nos detengamos en el Jordán. Tu pastor, al saltar directo al Viernes Santo, ignora por completo la victoria cósmica que Jesús logró en el desierto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, vemos a Jesús ayunando 40 días y enfrentando a Satanás cara a cara. ¿Por qué hizo esto? La teología de otras sectas te dirá que fue solo una prueba de su divinidad. Pero la Iglesia Católica, con su sabiduría de 2000 años, enseña que Cristo, el nuevo Adán, fue al desierto para vencer exactamente donde el primer Adán fracasó en el paraíso y donde el pueblo de Israel fracasó durante 40 años. Cuando Jesús rechaza las 3 tentaciones del demonio, no está solo dando un buen ejemplo moral, está aplastando la cabeza de la serpiente y redimiendo a la humanidad de la esclavitud del pecado de gula, avaricia y soberbia. Cada vez que Jesús decía «escrito está», estaba inyectando gracia salvífica en nuestra naturaleza humana caída. Si crees que estoy leyendo mal este texto o exagerando, dime exactamente en qué parte, con tu Biblia abierta. Explícame cómo la victoria absoluta sobre el diablo en el desierto no es un acto de salvación para ti y para mí. ¿Y qué me dices de los milagros? Tu predicador te enseña que Jesús sanaba a los leprosos y daba la vista a los ciegos simplemente para demostrar que era Dios y conseguir seguidores antes de ir a morir. Esa es una visión muy pobre, casi utilitarista del Señor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, un leproso se acerca a Jesús. Según la ley antigua, tocar a un leproso te hacía impuro. Pero Jesús extiende la mano y lo toca. La pureza infinita de Cristo no se contamina. Al contrario, su toque divino destruye la enfermedad. Cada milagro de Jesús era la salvación irrumpiendo en el tiempo y en el espacio. Estaba redimiendo la materia, devolviendo a la creación su bondad original. Cuando perdonaba los pecados del paralítico en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, antes de ir a la cruz, ya estaba impartiendo la salvación. ¿Cómo podía perdonar pecados antes de derramar su sangre si la salvación es solo un pago legal futuro? Porque Él mismo es la salvación. Su sola presencia es redentora. Y no podemos olvidar el misterio deslumbrante del monte Tabor. En la transfiguración, narrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, el rostro de Jesús brilla como el sol y sus vestiduras se vuelven blancas como la luz. ¿Para qué sirvió esto? Tu pastor dice que fue solo para animar a Pedro, a Santiago y a Juan. Pero la realidad es que Jesús estaba mostrando el destino final de nuestra propia naturaleza humana. Al transfigurar su carne estaba glorificando la materia humana, prometiéndonos que, si nos unimos a Él, nuestros cuerpos mortales también brillarán con la luz increada de Dios. Ese momento de gloria es profundamente salvífico, porque eleva lo humano a lo divino. La inmensa obra de Cristo a una transacción de castigo legal en una corte celestial imaginaria es robarle al creyente la verdadera esperanza cristiana. Y aquí viene el golpe de gracia para la teología del solo la muerte importa. Si el pago se completó el Viernes Santo y ya no se necesitaba nada más, ¿qué pasa con la resurrección? Muchos evangélicos ven la resurrección solo como un final feliz. Pero el apóstol Pablo destroza esa idea. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice: «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados». Escucha bien, si solo la muerte fuera lo que nos salva, Pablo no diría que seguimos en nuestros pecados si falta la resurrección. Y para que no quede ninguna duda, vamos a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Hoy hemos derribado con la propia Biblia el mito protestante de Jesucristo vino exclusivamente a sufrir un castigo legal y que el resto de su vida carece de valor redentor directo.
Hemos demostrado con la carta a los Hebreos y el Evangelio de Lucas que la obediencia oculta de Jesús revirtió el pecado de Adán. Vimos cómo su victoria en el desierto, sus milagros de sanación y la gloria de la transfiguración son actos inmensos donde Dios inyecta su gracia salvadora en nuestra humanidad caída. Y vimos en primera a los Corintios y en Romanos que la muerte en la cruz no fue el único acto que nos justifica, sino que, como dice de forma contundente San Pablo, seremos salvos por su vida. Esto no es para que te ofendas ni para herir tu orgullo, es para que la grandeza insondable de la salvación rompa los esquemas pequeños y legalistas en los que te han encerrado durante años. Hoy solo tocamos una parte del problema. Falta ver qué pasa cuando comparas esto con la necesidad absoluta de participar de esa vida completa de Cristo mediante los sacramentos visibles que Él mismo instituyó. Y eso lo voy a mostrar paso a paso en el próximo video. Si crees que me equivoqué, corrígeme en los comentarios, pero con Biblia completa y si puedes, con mejores datos históricos y bíblicos que los que acabamos de ver. Si eres católico, usa este video como tu caja de herramientas diaria. Alégrate de pertenecer a la única iglesia que custodia el Evangelio de forma íntegra. Y si ves comentarios protestantes o de otras sectas repitiendo los mismos errores de siempre, responde con muchísima caridad, pero con firmeza inamovible y con los textos completos. Antes de decir que miento, escucha de nuevo este análisis profundo, revisa con calma cada versículo, contrasta con fuentes serias en español, lee lo que creían los primeros cristianos, y luego ven a los comentarios y dime, con calma, quién está engañando a quién. No cierres YouTube. Salta ahora al video donde desmontamos el siguiente gran mito protestante sobre el bautismo y la salvación. Está al final de este video en pantalla y en la descripción. Si no lo ves, seguirás debatiendo con munición vieja.